Ya estamos en contacto con nuestro amigo, porque ya es un amigo, Raúl Montenegro. Raúl, ¿cómo te va? Quiero presentarte para los oyentes que por primera vez nos están escuchando. Muy brevemente digo que sos un biólogo, ambientalista, profesor universitario y que en 1998 recibiste el premio Un Futuro No Nuclear y en 2004 una distinción de los premios Nobel alternativos. ¿Está bien hecha esa síntesis? Perfecto, 10 puntos. Bueno, te voy a pedir un segundo nomás, que en una fuerte distracción de mi parte, no me había ubicado correctamente los auriculares. ¿Ahí me escuchas bien? Te escucho perfecto. Bueno, yo, conforme materiales que vos me has enviado, elegí 3 temas que, si bien puntualmente afectan a Córdoba, la preciosa provincia de Córdoba, en la que estuve hace unos días atrás, en la zona de Rumipal, y paseé un poquito, hice un poquito de turismo, recorrí, hablé con algunos, te tendría que haber ido a ver, pero bueno, los tiempos fueron cortos porque fue muy breve mi estadía allí, y vos planteás una crisis hídrica en Córdoba. ¿Por qué no nos explicás a qué te referís con una crisis hídrica en Córdoba? Bueno, lo que es importante recordar es que la provincia de Córdoba, no solamente la provincia de Córdoba, ¿no? Pero estamos hablando de Córdoba, es una provincia semiárida. Eso implica que el agua es un recurso crítico, o sea, no estamos en un lugar donde haya una cantidad inmensa de agua, entonces es semiárida, y a su vez buena parte de nuestro sistema hídrico, buena parte se fabrica en la Sierra de Córdoba, ¿no? Que geomorfológicamente se llaman macizos antiguos, son nuestras queridas y antiquísimas sierras. Entonces allí se fabrica el agua en las cuencas hídricas. Es decir, yo diría que la fábrica más importante que tenemos, no solamente de agua, sino también de suelo y estabilidad ambiental en esta zona, son las sierras. Lamentablemente, nos ha tocado una serie de gobiernos en donde no entienden cómo funciona esto, es decir, no han asumido cabalmente que justamente allí se fabrica el agua y que para que el agua se siga fabricando se necesita que el ambiente nativo siga cubriendo las sierras, no que el ambiente nativo sea destrozado. Entonces, claro, en este momento esa es la controversia fundamental, ¿no? Es decir, desde una Secretaría de Ambiente decorativa, un gobernador como Juan Schiaretti, con muy escasa formación para entender lo que pasa ambientalmente en la provincia, que a su vez con una tremenda afinidad para los sectores de poder, llámese mesa de enlace, grandes empresas constructoras, el sector de los biocombustibles, los grandes del sector de los biocombustibles. Entonces, esto hace un cóctel que para Córdoba no deja de ser dramático, ¿no? Y es allí donde se plantean los conflictos. Ahora, porque vos introducís un tema que es sumamente importante, que es que el poder político, que muchas veces en esta última etapa de la democracia argentina tienen por fundamento intereses económicos concretos, ¿verdad? Omiten en la cuestión ambiental, van al sacrificio del ambiente en pos de la ganancia. Digamos que la ganancia en última instancia se mide en papel pintado, ¿verdad? Sean dólares o sea lo que sea, pero termina siendo papel pintado en lo que se mide la ganancia. Y digamos, el pueblo que defiende el ambiente, que yo creo que es una parte importante de nuestro pueblo, no logra construir poder político necesario como para contrarrestar la avaricia del poder económico. ¿Qué pensás? ¿Cómo se resuelve esta cuestión? En realidad creo que se resuelve
cómo se está de alguna forma resolviendo. Cuando uno se enfrenta con gobiernos, como el caso de Juan Schiaretti, ¿no? Gobiernos que no nos cabe ninguna duda y que nosotros impulsamos además los monumentos para que queden testimonio de esto, va a pasar a la historia como uno de los mayores depredadores que hemos tenido, depredadores obviamente de la función de administrar, porque olvidan que en realidad Juan Schiaretti olvida que es un empleado mío, ¿no? Es un empleado de toda la gente, donde le pagamos un sueldo, que para eso le pagamos, para que administre, no para que favorezca grandes obras o sea una suerte de monumento a sí mismo. Entonces me temo que en estas instancias la única posibilidad que tenemos, y que en Córdoba se está ejerciendo de una forma muy muy interesante, es la resistencia de la comunidad organizada, es decir, frente a una autovía que iba a dañar Punilla, la misma gente de Punilla, frente a una autovía como la de Parabachasca, la misma gente de Parabachasca, o quienes están, por ejemplo, contra un tendido a líneas de alta tensión arbitrario, como el barrio Sunchahuaco en Vía del Mase, es la resistencia, ¿no? O sea, resistencia no solamente resistencia en terreno, sino también haciendo todas las presentaciones administrativas y todas las presentaciones judiciales, ¿no? Y utilizando todos los mecanismos, no solamente la justicia provincial, que en muchos casos ha sido parcialmente desactivada por el propio gobierno de turno, sino también de pronto utilizar la UFIMA a nivel nacional o la justicia federal. Y obviamente, y la parte más importante son ustedes, es decir, los medios de comunicación social son el puente entre lo que le va pasando a la gente en los lugares y la gente que está lejos de esos lugares. Entonces, me parece que esta resistencia es la que se necesita y estamos aplicando. Pensemos que ya gracias a las 45.000 personas que estuvieron en las calles de Córdoba, se le paró a Juan Schiaretti el proyecto de ley que tenía, que era transformar el ayornamiento de la ley de bosques, y quería transformarla en una ley de desmonte muy favorable para buena parte de los integrantes de la mesa de enlace. Y cuando Monsanto, con un guiño en ese momento del gobierno nacional, o sea, de Cristina Fernández de Kirchner, y obviamente de acá con el gobierno actual del mismo partido político que está, decía Monsanto mordió el polvo, o sea, le echamos a Monsanto. Sin ambigüedades. La gente de Malvinas, de Lucha por la Vida, un ejemplo de organización asamblearia, fueron claves, ¿no es cierto?, en echar a Monsanto. Digo esto para que veamos de que hasta ahora no solamente ha sido el poder haciendo lo que se le ocurre, sino que le hemos logrado marcar puntos importantes, y yo creo que hay que seguir en esta misma línea. Por eso es que después de los incendios del año pasado, que en algún momento lo tratamos con vos, los incendios del año 2020, así es, lo denunciamos penalmente a Juan Schiaretti por demorar el pedido de auxilio a otras jurisdicciones. Pensemos que se quemaron más de 330.000 hectáreas, 55.000 de ellas justamente en Punilla, que es donde quiere hacerse esta autovía, y la causa judicial, aunque insisto, en un poder judicial muy benigno para el poder de gobierno, pero sigue estando vivita y coleando. No sé qué. Yo creo que la única alternativa que nos queda en Río Negro contra Blue Sky Uranium, o en Chubut contra los intentos del gobernador Arcioni de imponer la mega minería en la meseta, o las aberraciones que está haciendo en Salta su gobernador, y la lista sigue,
creo que es llevar al máximo esta resistencia pacífica, respetuosa de las leyes, ante gobiernos que no tienen empacho en violarla impunemente, seguir resistiendo, ¿no? Y llevando el ruido a todos lados, ¿no? O sea, no solamente llevar lo que es local a nivel provincial y nacional, sino también a nivel internacional. Es decir, hacer todo el ruido que sea necesario, porque cuando uno tiene de funcionarios tontos, en realidad es la comunidad organizada la que tiene que volver a colocarlos en la buena senda. Bien, está muy bien. Bueno, vos sabés que acá hablamos habitualmente con el fiscal general de Tucumán, que tiene Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, Antonio Gustavo Gómez, y él nos dice que en general el éxito se produce cuando hay una coordinación entre la movilización popular y el Poder Judicial, que vos sabés que todos los directivos de la lumbrera están procesados, y además la lumbrera abandonó la mega minería a cielo abierto que estaba desarrollando, gracias a una movilización popular y una acción judicial. Te lo comento nada más porque siempre lo recomienda él y por ahí también puede ser un buen asesor desde lo jurídico en ese sentido. Pero la otra cosa que yo te quería preguntar es que ustedes plantean la ilegalidad del gobierno en la construcción de autovías y en general en la cabeza de quienes vivimos en ciudades y cada tanto salimos de viaje, que ya no lo podemos hacer prácticamente en tren porque salvo interurbanos prácticamente los trenes no existen en la Argentina, y salimos con el coche, siempre nos parece lindo encontrarnos con más de una mano de ida y otra de vuelta. Y en Córdoba también da la impresión de que por momentos algunos senderos son demasiado estrechos para el flujo o el volumen automotor que por allí circula. Contame cómo esta mirada superficial, que es probablemente la que tengamos la mayoría de quienes hoy estamos involucrados alrededor de este programa, quiero decir nuestros oyentes, decime cómo entra en contradicción con la cuestión ambiental, sobre todo en los sectores de montaña que vos estás señalando. Bueno, primero una humorada que tal vez no lo es tanto, ¿no? Nosotros decimos que Juan Schiaretti es un gobernador autocrático. Uh-huh. Decimos autocrático porque gobierna para los autos, pero no para la gente, que es quien le paga el sueldo, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La otra es que en realidad no es que exista un conflicto necesario entre lo que es el mantenimiento de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos que necesitamos, como que se generen agua en estas fábricas de agua, que se siga produciendo suelo, que se siga produciendo estabilidad ambiental, y las obras. El problema son las obras absolutamente fuera de escala y que están más hechos para el beneficio de las corporaciones constructoras y gobernadores que además les encanta inaugurarlas. En el caso particular de la autovía que se pretende construir en Punilla, usando esta técnica que nosotros llamamos enferma, en donde es tomar primero las decisiones, asegurar el financiamiento y después cumplimentar con un trámite, con la eficiente tarea eficiente para los intereses, no para la comunidad, para que los legalice. O sea, no sé si queda claro esto, ¿no? Primero la decisión política, asegurar el funcionamiento, y después se ve cómo se puede hacer para que la evaluación de impacto, que incluye el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública, se adapten a la decisión del poder imperial, no al revés, ¿no? Claro. Entonces, este es el contexto. Y en el caso particular de la ruta, la autovía, debemos recordar que existe una ruta como es la 38,
que podría tranquilamente ser replanteada en una cantidad de elementos, incluso podrían verse otras alternativas que no necesiten hacer esta vía que, además, esto es interesante, es una vía que va a ser agregada, o sea, va a ser paralela a la ruta 38, pues decinos, con lo cual... ¿qué localidades une? ¿Es la que está hacia el norte de Córdoba, la 38? La 38 es la ruta, es uno de nuestros ejes emblemáticos de turismo, en donde uno va pasando desde toda la zona de Vía Alemate, por ejemplo, pasando por La Falda, siguiendo luego Villa Giardino, hasta la cumbre. Esa es la ruta tradicional donde las localidades a su vez interactúan con la gente que nos visita, ¿no es cierto?, de las épocas turísticas. Claro. Entonces, esta vía es una vía separada, paralela, que se va a hacer en este caso más hacia el este de la ruta 38. Entonces, no solamente va a romper lo escasísimo que queda de bosque nativo, recordemos para quienes nos escuchen que Córdoba, que es una de las provincias ambientalmente peor administradas de Argentina, nos queda de bosque nativo cerrado menos del 3% de la superficie original que teníamos. O sea, lo repito, menos del 3%. Sí, teníamos 12 millones de hectáreas, y de eso nos queda como este bosque nativo cerrado menos del 3%, a punto tal que la provincia era caracterizada por 3 grandes provincias biogeográficas, que son todo lo que es el ambiente chaqueño, el bosque chaqueño, el bosque del Espinal, que es como una especie de chaco un poco más empobrecido, y todo lo que es la estepa pampeana. Estos 3 grandes ecosistemas, que eran las unidades que nosotros teníamos, ya se han extinguido prácticamente 2. O sea, solamente nos quedan los remanentes, muy chiquititos, como se decía recién, del ambiente chaqueño, pero tanto la provincia biogeográfica del Espinal como la estepa pampeana prácticamente están desaparecidas. O sea, hemos hecho desaparecer 2 ambientes característicos de Córdoba. Entonces, eso nos da, quiero aclarar, no es un problema de árboles, de arbustos o de hierbas, es un problema de biodiversidad. Claro. Destrozamos biodiversidades que ni siquiera conocemos, porque esto también no solamente una falla de la miopía o de la impericia del actual gobierno, es también, yo creo, algo en que la universidad, yo soy profesor titular plenario en la universidad, así que puedo hacer todas las críticas desde adentro. Creo que no ha habido una explicación clara hacia la sociedad lo importante que es mantener la biodiversidad, ¿no? Desde virus, bacterias, y hongos hasta vertebrados o grandes árboles. Es decir, esa biodiversidad en Córdoba va desapareciendo sin que siquiera sepamos qué tipo de biodiversidad estamos hablando. Entonces, esto es lo que está pasando en la provincia, y en el caso de esta autovía, termina, insisto, no solamente destrozando lo poco que quede esa biodiversidad, que ahora tenemos el contexto que yo les decía de lo dramático que ha sido la destrucción, sino que además ni siquiera ha sido bien evaluada en esto de el contacto entre el turismo y las localidades turísticas, porque supongamos de que se hiciera la vía, que esperemos que no se haga en el contexto que lo pretende el gobernador y las empresas constructoras, y sobre todo el gran impulsor, que es Camino de la Sierra, que es esta concesionaria de la red vial, decía que qué pasa si se hiciera. Y bueno, buena parte del turismo directamente va a utilizar esta vía, que vamos a llamar la alternativa, y ya no se va a utilizar tanto la vía 38 tradicional, con lo cual mucha de el turismo de contacto, que es tan importante como el turismo de destino, ¿no? O sea, claro, las personas que van interactuando,
el turismo, y todos sabemos, no es solamente un destino, ¿no? Sino que es todo el trayecto, son todos los intercambios. Entonces, esto, por ejemplo, corre un peligro inmenso que ni siquiera fue evaluado en el estudio de impacto ambiental. Y para colmo, con una audiencia pública que está prevista ahora para abril, que va a ser virtual, con una serie de requisitos para inscribirse, con una serie de requisitos para participar, con lo cual la voz de la gente va a quedar tremendamente reducida, sin tener en cuenta que las audiencias públicas no son vinculantes, o sea, independientemente de lo que se opine en la audiencia pública, lo que finalmente decida el secretario de Ambiente, aunque la audiencia pública masivamente diga que está todo mal, el secretario de Ambiente puede decidir que está todo bien, es decir, puede directamente tomar las recomendaciones de la CTI, que es la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que sería el lugar de lavado de iniciativas que tiene el gobierno provincial. Entonces se va a poder aprobar. Entonces digo, pensemos que en cosas tan elementales como estas, como ese turismo de contacto, o por ejemplo la otra cosa que tampoco fue evaluada, cuando ustedes crean una nueva vía, una nueva ruta, en este caso más hacia el este, ¿qué es lo que va a pasar? Y muchísimos caminos de tipo transversal se van a hacer para penetrar aún más en ambientes que hasta hoy estaban bastante protegidos, ¿no? Claro. Entonces, lo que es un poco dramático es que de pronto estemos debatiendo con vos, por ejemplo, todo esto, cuando en realidad son cosas que deberían haber sido pensadas antes y pensadas por quienes, insisto, les pagamos para que administren. En el caso del secretario de Ambiente de la provincia, que es un abogado y conoce tanto de ambiente como yo, de tejido croche, obviamente estamos en una tremenda desventaja social, porque nuestro administrador en realidad es un elemento clave para los designios del gobernador o del equipo que toma las decisiones, ¿no? Claro. Ahora te comento que en la ciudad de Buenos Aires también se quería entregar Costa Salguero y hubo una audiencia que también fue virtual. Se anotaron cerca de 7.000, de manera que duró no sé cuántas semanas. Tenían 4 minutos, creo, pero de todas maneras eso significó semanas y semanas de gente. Prácticamente el 97% de la gente que se expresó en esa audiencia lo hizo en contra, y la verdad que tengo que volver a preguntar a ver cómo sigue la película, pero me parece que se le hace muy cuesta arriba a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires volver sobre la materia cuando la adversidad fue tan manifiesta y tan masiva, ¿verdad? Así que yo espero que en Córdoba, aunque sea de manera virtual, digital, de todas maneras, la voluntad popular pueda significar, bueno, un freno para la avaricia de las empresas que están empujando esto y que el poder político facilita. Pero te quería hacer la última pregunta. Vos decís el pésimo trazado de líneas de alta tensión. Me gustaría que nos expliques cuál es la problemática de las líneas de alta tensión, y por qué estaría mal el trazado. Eso querría decir que podrían ir por otro lugar del que se sugiere. Comentanos cuál es la influencia de las líneas de alta tensión sobre la vida en general y en particular de los pueblos. Bueno, y lo que voy a decir no es válido para Córdoba, sino es para todo el país, ¿no? O sea, que cualquier persona puede ser afectada por lo que vamos a hablar. La línea de alta tensión, como cualquier línea de alta tensión, tanto en la de media tensión, por ejemplo, 13.2 kV o mayores, 132 kV, por ejemplo, generan campos magnéticos que se llaman de frecuencias extremadamente bajas, ¿no? Y estos campos magnéticos, insisto, son producidos por esta línea. Las que por allí representan más problemas son las de media tensión, a veces porque eso de estar pegada a las viviendas, de que muchas veces las líneas de alta tensión suelen ser suficientemente altas como para que los campos magnéticos no sean fuertes. ¿Cuál es el problema?
El problema es que en Argentina nosotros tenemos una resolución que es la 77 del Ministerio de Obras Públicas, una resolución obsoleta, antigua, del año 1998, que establece como límite ambiental, no sanitario, 25 microteslas. O sea, repito la cifra, 25 microteslas. Y la buena ciencia, en el año 2000, a través de dos metaestudios son estudios que se hacen en base a muchos estudios epidemiológicos hechos por distintos equipos de investigación, estableció que cuando los campos magnéticos a los que están expuestos en forma crónica, niñas y niños, son iguales o superiores a 0,3 microtesla, pueden aumentar las leucemias infantiles, sobre todo linfoblásticas, en 1.7 dos veces, o sea, prácticamente duplicarse el riesgo. Estos resultados fueron no solamente confirmados, sino que incluso la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer directamente coloca a los campos magnéticos dentro del grupo 2B, o sea, posible cancerígeno humano. Entonces, ese es el problema, y es que la legislación permite 25 y la salud de los niños en exposición crónica se afecta cuando es igual o superior a 0,3 microtesla. No hace falta decirle la barbaridad que es el valor que se permite 100 veces más en Argentina. Claro. Entonces, el asunto es el siguiente, de que si hay algo bueno que tienen los campos magnéticos, es que mientras yo establezca una cierta distancia entre la población expuesta y las líneas, yo dejo de tener el problema. Entonces, cuando uno habla de mala traza, es cuando la traza expone a niñas y niños, porque específicamente IARC habla de este efecto posible cancerígeno para niñas y niños, decía que justamente yo podría, tecnológicamente se puede hacer que los valores estén por debajo de esos 0,3. Pero ¿qué es lo que pasa? La empresa provincial de energía de Córdoba, el propio gobierno de Córdoba, adoptan el valor de los 25 microtesla. Valores que yo insisto, yo he estado midiendo campos magnéticos allí en Berazategui, acompañando técnicamente no la lucha de muchos grupos contra tendidos y contra estas centrales de transformación, y a mí me ha sido muy difícil encontrar valores siquiera cercanos a 25 microtesla, es decir, una barbaridad. Entonces, cuando decimos de que hay esta torpeza es porque en Argentina, por la ley 25675, rige el principio precautorio, el artículo 4. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de hacer un tendido que no genere campos magnéticos de riesgo para la salud, 0,3 microtesla, no 25, entonces se aplica este principio. Y es lo que está pasando en Córdoba, y nosotros decimos, hasta tanto se cambie la legislación, se pase de esos obsoletos y peligrosísimos 25 microtesla a valores como los que rigen, por ejemplo, en Suiza, de una microtesla, hasta ese momento rige el principio de precaución. Entonces no pueden, como hace el gobernador, ya es una práctica, insisto, enferma, tomar la decisión, EPEC hace lo mismo, establecen el tendido, sin siquiera preocuparse por cuál va a ser el campo magnético que van a recibir las niñas y los niños, porque ellos están sentados cómodamente en esos 25 microtesla, que, insisto, es difícil, muy difícil de encontrar hoy en obras existentes, ¿no? Bueno, ha sido absolutamente claro. El horario se nos ha ido, pero estamos dentro de lo que habíamos pactado, de manera que te voy a agradecer muchísimo esta nueva participación en La Brújula. Seguidamente, es decir, en la segunda hora del programa, vamos a estar hablando con el ingeniero Mario Alberto Papetti, que es un ingeniero mecánico electricista. No le vamos a poder trasladar directamente esta pregunta porque no creo que esté en condiciones, pero sí le vamos a trasladar después esta entrevista para que, en definitiva, también él, que tiene mucho que ver con la empresa eléctrica de Córdoba, bueno,
pueda intercambiar quizás con vos constructivamente, porque también es un hombre comprometido con el bienestar general, el ambiente, etcétera, y se puedan encontrar nuevos caminos. La verdad que es dramático lo que vos decís, que la dirigencia política a esta altura de los tiempos no tenga comprensión sobre que el cuidado del ambiente es prioritario para el cuidado de la gente, ¿no? Totalmente, pero fíjate, yo soy optimista en esto, ¿no? La frase es un don Sandro Pertini, que a veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza, porque eso es fácil luchar contra algo que se va a ganar y no tanto contra algo que es difícil. Yo lo que tengo confianza es en la movilización, ¿no? Tengo confianza en la movilización real, en redes, en medios, en la justicia, en la administración, porque creo que es la que nos va a ir garantizando que tanta torpeza no siga impune. O sea, creo que esa es la buena noticia, ¿no? Que la gente, don Martin Luther King decía que la gran tragedia del pueblo contemporáneo era el silencio, ¿no es cierto?, de la gente buena, ya que generalmente lo que privaba es el grito de los gobernantes autoritarios. Bueno, yo creo que realmente va creciendo esa rotura del silencio de la gente buena, ¿no? Y eso me parece que eso hay que festejarlo, y es lo que hace temblar a los funcionarios, y es lo que promueve, como en el caso de Córdoba, la represión. Promueve la represión porque le tiene miedo a la verdad primero, y le tiene muchísimo miedo a que la gente se dé cuenta. Así es, y los deje de votar. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo, que tengan muy lindo día y no dejen de cuidarse. Gracias, igual para vos. Bueno, chau. Hemos hablado con el biólogo ambientalista, profesor universitario, en 1998 recibe el premio Un Futuro No Nuclear y en 2004 una distinción de los premios Nobel alternativos. Estamos hablando de Raúl Montenegro.